bienvenidos a este webinar de hoy, en el cual trataremos sobre reducir el índice de accidentes en los proyectos utilizando tuberías ColorMax. Para los que aún no nos conocen o poco nos conocen, Solmax es una empresa de origen canadiense con presencia nacional desde hace poco más de 20 años. Nosotros somos fabricantes de soluciones integrales para la conducción y contención de fluidos, siempre pensando en las necesidades de nuestros clientes, desarrollando nuevos productos como el que les voy a mostrar a continuación, apuntando a la mejora continua. Es importante, antes de que entremos en materia de los beneficios que tiene la tubería ColorMax en la reducción del índice de accidentabilidad, conocer la normativa NEC 3, ya que esta tubería está diseñada justamente bajo la codificación de esta norma, codificación de color. Entonces, la normativa NEC 3 es una norma estándar que se apunta o se dedica, o bien, en otras palabras, aplica de forma práctica en el uso de colores para el control de riesgo en sistemas de tubería. ¿Con cuál propósito? Pues con el propósito de facilitar la identificación de materiales contenidos en los sistemas de tubería, y la misma está compuesta con la determinación de un color base y de un color de fondo, tal como lo vemos en la figura acá abajo. El color base y el color de fondo va a estar definido de acuerdo a la codificación de color, que la vamos a ver a continuación. El color base se debe, un poquito para atrás, el color base debe estar aplicado en la extensión de la tubería, mientras que el color de fondo se aplica como una franja en donde esta va a estar determinada, el tamaño de la franja va a estar determinada dependiendo del diámetro de tubería. Como un ejemplo, por ejemplo, para las tuberías de mayores de 250 milímetros, esta longitud de la franja debe ser al menos de 800 milímetros. Entonces, no solamente eso, sino que estas franjas también deben estar pintadas y aplicadas tanto en las derivaciones de tuberías, en las tuberías que atraviesan paredes, atraviesan pisos, en tuberías que nacen del suelo o cerca de válvulas, o en uniones o en bombas, tuberías donde hay un cambio de dirección, o en los intervalos frecuentes de extensiones de tuberías rectas. Además de eso, es importante que, además de contar con el sistema de identificación de tuberías, la normativa NEC 3 indica que se debe realizar una difusión de estos códigos mediante afiches o letreros que van a estar en todas las áreas de la empresa donde existan estos sistemas de tubería. Estos afiches van a determinar o van a indicar el código de colores que corresponde, especificando claramente el contenido de materiales o fluidos que se utilizan en sus procesos o en sus operaciones. Esta norma, entonces, como vemos, es la que nos orienta o nos ayuda a ustedes como empresa, ya sea empresa del rubro minero, del rubro acuícola o cualquier índole, a determinar de forma o una comunicación visual de cuál es el material que pasa exactamente a través de la tubería. Y ya veremos más adelante cómo el hecho de saber esta información a primera vista nos podemos reducir de forma muy adecuada el índice de accidentes en nuestros sistemas. Pero bien, el hecho de poder adherirse a esta norma como empresa o como industria implica un alto costo que se debe al pintado del color base en toda la extensión de la tubería. Además que se debe ocupar una pintura de buena calidad que resista las acciones o la acción de los agentes ambientales corrosivos, pues para que esta situación o para que esta solución sea durable. Y además de eso, todos sabemos que el hecho de pintar una tubería de HDP es algo difícil o complicado, y es por ello que se opta por colocar estos rótulos o letreros metálicos que al estar a la intemperie, pues con acción del viento, del polvo, estos se suelen perder la información, y la información ya queda no disponible pues para la función a la cual fue realizada. Asimismo, las pinturas, las variables que se aplican o las variables que se consideran
para el efecto del proceso de pintado son como son la humedad, el viento, la temperatura y el polvo, son variables que son difíciles de controlar en faena. Pues vemos una imagen donde las tuberías están llenas de polvo, llenas de tierra, es un ambiente donde hay posiblemente alta humedad, entonces se tiene que hacer un proceso previo antes del pintado. Por eso es que se elevan los costos cuando la empresa requiere adherirse a una norma, que en este caso es la normativa NEC 3. Nosotros como Solmax tenemos una alternativa que son las tuberías de color, o las tuberías también conocidas con el nombre de ColorMax. Estas tuberías son fabricadas en 100% HDP o polietileno, especialmente diseñadas con su capa exterior de color. Esto ofrece un máximo de seguridad en la identificación de fluidos y materiales en sus proyectos. El uso de color está bajo la normativa NEC 3, donde ya vamos a ver un poco más adelante en qué consiste este código de norma, que contribuye pues a un factor de seguridad al sistema productivo y ofrece además la posibilidad de poder identificar de manera fácil los distintos sistemas de tuberías en los diferentes procesos industriales. ¿Cómo lo hacemos posible? Lo hacemos posible gracias a nuestra tecnología extrusora tricapa. Es un método de coextrusión donde la capa exterior de la tubería hay una sustitución de pigmentos. Importante porque, para que quede claro, no es que nosotros pintamos una tubería, sino que al momento de la fabricación de la misma hay una sustitución del negro de humo solamente en la capa exterior superficial. Esta sustitución de negro de humo se realiza por aditivos de diferentes colores dependiendo de los requerimientos del cliente. Los colores pues lo vamos a ver un poco más adelante, la codificación de color. Este sería entonces el color base, al análogo del color base de la tubería, de la normativa NEC 3. Ahora recordemos entonces un poco que lo que les hablé en la NEC 3, que está el color base y está la franja. Nosotros ofrecemos unas líneas de color coextruidas en el material o en la tubería, que son 4 líneas de color que están coextruidas. Cuando hablo de coextruida es que son parte del material, parte del proceso, no se van a borrar en ningún momento. Entonces, estas líneas van a representar pues la equivalencia a estas franjas que nos exige la normativa NEC 3. En la imagen vemos un corte transversal de donde representaba el 10%. Como les dije, hay una sustitución del negro de humo. Muy bien es conocido que este negro de humo no solamente le da el color a las tuberías, el color característico negro. Sin embargo, como estamos sustituyendo esta pigmentación o este negro de humo por pigmentos, muchos se preguntarán, bueno, pero es que el negro de humo también se ocupa para protección de los rayos UV. En efecto es así. Entonces nosotros en vista de esto, pues también agregamos protector UV o un aditivo con protección UV para que también realice su función a la cual está diseñada la tubería, que están en intemperie y que están con incidencia de altos índices UV. No va a tener ninguna incidencia en sus propiedades mecánicas, es importante que lo mencione, a pesar de esta sustitución de pigmentación. Aquí vemos una tabla donde están la identificación de los materiales de acuerdo a la normativa NEC 3. Dale otro clic, por favor. Ahí está. Por ejemplo, tenemos una tubería verde con línea coextruida de color negro, pues vemos a simple vista y de forma muy fácil y muy gráfica que el fluido o que el contenido en el interior es de agua. Si es una línea coextruida negra, por ejemplo acá una línea coextruida negra, entonces vemos que el contenido es agua y podemos ver más específico la calidad del agua o la clasificación del agua. Entonces directamente ya podemos saber que es una agua servida. Por ejemplo, si tenemos en nuestro sistema de tubería una tubería de color azul, ya sabemos inmediatamente que en el interior está conduciéndose aire, pero también hay una clasificación del tipo de fluido específico del aire. Es decir, como tiene una línea verde, vemos que entonces que es aire,
pero en específico es nitrógeno. Ya entonces, si tenemos un cruce o una serie de tuberías con estas identificaciones, podemos determinar muy fácilmente, mediante una comunicación visual, cuál es el fluido que está en el interior de tubería. En el próximo slide vemos otro ejemplo donde tenemos, por ejemplo, una tubería de color amarillo con línea de color coextruida de color negro. Esto quiere decir rápidamente que el contenido en el interior corresponde a un reactivo y gases químicos, por ejemplo, para este efecto de cloruro férrico. Asimismo, si cambiamos el color de la coextrusión por un color violeta, por decirlo algo así, como se ve en la imagen, ya sabemos muy gráficamente que el contenido en el interior de la tubería pues es de un cloruro cúprico. Y este sería el final, la terminación de la tabla, donde tenemos de color base violeta y rojo, y cuando es rojo me refiero, por ejemplo, a materiales de protección y combate contra incendios. Sería una tubería totalmente roja. Es importante también que mencionen este punto de que las tuberías de HDPE, algunas pueden estar para sistemas de detección y combate de incendios, pueden estar expuestas como pueden estar enterradas. Las que tienen que estar expuestas deben contener un aditivo especial retardante de la llama. Nuestras tuberías aún no cuentan con ese retardante, por lo que no podemos ofrecer este tipo de tuberías cuando están expuestas, sino solamente cuando están enterradas. Ahora bien, no solamente estas tuberías las pueden obtener con diámetros pequeños, sino también grandes diámetros. Esto pues, escuchando las necesidades de nuestros clientes que requieren de transitar o de transportar grandes volúmenes, entonces todas nuestras soluciones, no solamente la ColorMax, sino que también toda nuestra gama de tubería, se pueden adquirir hasta grandes diámetros. Cuando hablo de grandes diámetros me refiero hasta 1600 milímetros. Esto es una alternativa local para los que poco saben. Acá en Chile son muy pocas las empresas que fabrican este tipo de tuberías de grandes diámetros, y ya con nosotros pueden contar con esta opción desde la ingeniería básica hasta la ingeniería de detalle. Entonces, claro, volviendo a lo que son los grandes beneficios de la tubería ColorMax. Con esta opción que le estamos ofreciendo como alternativa para poder adherirse a una norma, que es la norma NEC 3, una norma que está adherida a la norma chilena NSH 1919, la norma NSH 1410 y la DIN 2303. Esto nos permite pues una identificación de los fluidos y materiales de acuerdo a la normativa, contribuye a disminuir y evitar errores de operación y confusión al sistema operativo, puesto de que, claro, si tenemos una serie de tuberías y una sobre otra, por ejemplo, podemos determinar muy rápidamente cuándo tenemos un tipo de fluido en una y cuándo tenemos un tipo de fluido en otra. Pensemos en el momento de una intervención de alguna tubería, pues ya tenemos definido cuál es el tipo de fluido que pasa en el interior. En cuanto a la seguridad, permite advertir condiciones de riesgo y o peligro, reduciendo la tasa de accidentabilidad. Te permite llevar la trazabilidad en tiempo real, como ya les expliqué en los slides anteriores, con este cuadro que tiene que estar presente como de forma de difusión de la información, se puede llevar la trazabilidad del tiempo real de la materia que está, o del material que está pasando en el interior. Permite facilidad de control operacional externo de la tubería. Esto porque, como bien vemos, es una capa superficial de color donde el contraste que hay con la siguiente capa es negra. Es mucho más fácil por poder inspeccionar una tubería donde el contraste con la capa subsiguiente es negro, a que si fuese una tubería totalmente negra donde es casi imposible poder detectar de forma prematura una fisura que posiblemente es una potencial falla. Además, facilita la operación y mantención del sistema, contribuyendo al orden y limpieza. Y finalmente, pero no menos importante, que permite la identificación rápida y oportuna en casos de emergencia. Cuando hablamos de, por ejemplo, una fuga que en el peor de los casos algo inesperado,
que puede por lo menos causar algún contacto sobre un trabajador, que eso sería lo que menos se quiere, pero puede pasar. Ya teniendo nuestro sistema de tubería identificado con color, podemos determinar rápidamente cuál es el fluido que estuvo en contacto con el trabajador y pues tomar las medidas preventivas, o preventivas más bien no, sino que las medidas necesarias de forma oportuna. Esta tubería es compatible totalmente con sistemas que tengan tuberías P80 o sistemas que estén fabricados con resina P100. Además de que permite estos tres sistemas de unión como la termofusión, la electrofusión y los sistemas de compresión. Además es 100% compatible con procedimientos y maquinarias normativas, maquinarias y normativas de soldadura. Aquí vemos una imagen donde hay una compatibilidad con una tubería negra convencional. Esto es una solución que pues, puede ser considerada desde la ingeniería conceptual y básica, y además que permite eficiencia y economía tanto en su instalación como operacionalmente. Aquí vemos pues otra imagen representativa de la electrofusión que se realizó en tuberías verdes. Si bien recordamos un poco los slides anteriores donde coloqué el gráfico, la tabla, era una tubería que transportaba nitrógeno. Perdón, aire, dependiendo de la línea de coextrusión, dependía el tipo específico del material. Aquí también vemos, le coloco otra imagen representativa de un proceso de termofusión con líneas de color, donde se ven las líneas de color coextruida, y el proceso de una electrofusión donde hay compatibilidad 100% entre ambas. Pues esta tubería ColorMax es aplicable para todos los rubros que requieran identificar el fluido en su interior. El fluido en su interior es una tubería o una solución muy apreciada por el rubro minero, tanto en mina interior como interior mina, como mina cielo a rajo abierto. Es también muy apreciada por nuestros amigos acuícolas. De hecho, vamos a poner el slide siguiente donde se ve un caso con nuestros amigos salmoneros que tienen ocupando esta tubería desde aproximadamente hace 2 años, logrando pues mejoras en sus procesos y distinción del fluido. Por lo menos ellos nos indican de que al realizar el reemplazo por las tuberías ColorMax tuvieron grandes beneficios de producción, pueden determinar cuál es la línea que conlleva o que lleva o que transporta la comida de los peces, cuál es la línea que corresponde a oxígeno, cuál es la línea que corresponde a electricidad de forma inmediata. Cuando realizan una intervención, cuando requieren cambios de ciclo, pues ya saben directamente cuál es la línea que tienen que intervenir. Adicionalmente, gracias al color de la tubería, pues lograron realizar inspecciones y mantenciones de forma segura y además de asegurar la integridad de su personal. Ahora bien, preguntémonos cómo podemos reducir, podemos reducir finalmente el índice de accidentabilidad en nuestro proyecto, y la respuesta es sí. Finalmente, de acuerdo a todo lo que les acabo de enseñar y demostrar, una adecuada aplicación de colores bajo la normativa de codificación de color constituye actualmente un factor indispensable y fundamental en toda empresa que esté orientada al tratamiento efectivo de los riesgos asociados a su gestión de operaciones. La tubería ColorMax está diseñada bajo esta normativa NEC 3, bajo la codificación de estos colores que proporcionan la información necesaria mediante una comunicación visual, es decir, una aplicación correcta de color a fin de facilitar la identificación de los materiales y de los fluidos que se conducen en el interior de tubería. Y esto es, entonces, es importante considerarlo como una opción. Hoy en día, hoy en día están las empresas muy abocadas en optimizar sus procesos sin dejar a un lado la seguridad, y esta sería como la opción más adecuada
y reduciendo todos los gastos que conlleva o todos los costos que conlleva pues el pintar, el proceso de pintar una tubería, el disponer de una cuadrilla para que realice el trabajo, el tiempo que se requiere pues para después de un proceso de pintado esperar a que seque. Entonces, la mejor opción y la más adecuada que se considera para ellos es pues una tubería Color. Así que innovar ya hoy en día no es una opción, ya es una necesidad, y los invitamos pues, si tienen alguna inquietud, la podemos resolver en este minuto, o si no, pues están nuestros correos electrónicos donde también nos pueden ubicar. Mi correo Natalie Díaz y el de Carolina C. Herreras. Muchas gracias. Gracias, Nati, muy buena presentación. Vamos a ver, aquí hay una... Don Pedro Guerrero pide si podemos compartir la presentación. Sí, por supuesto, Pedro. Las presentaciones las podemos compartir con ustedes en cualquier minuto. Nos deja su correo electrónico, de igual forma como tal como lo mencionó Carolina en la introducción, todos los webinars están colgados en nuestro canal de YouTube, Solmax Chile, y ahí con gusto los invitamos a visualizar esta y todos los que hemos realizado hasta el momento.